Alabanzas al nombre del Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Pueden sentarse, mis amados? Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio según San Lucas. La Biblia dice en Lucas, en su capítulo 18, del 1 al 8. También les refirió Jesús, en el nombre de Jesús, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicias a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y yo digo que pronto le haré justicia. Amén. Aleluya. Entonces, la parábola del juez injusto. Aleluya. En esta parábola, el Señor da la enseñanza de la viuda persistente. La viuda representaba a la iglesia que en ese tiempo Jesús, después de su muerte y resurrección, se iba, y los discípulos se iban a sentir que estaban desamparados. Pero Dios le está alertando y le está diciendo a ellos que aunque Él se fuera, ya con su muerte y resurrección, la justicia de Dios ya había sido restaurada para todo aquel que cree. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja esta parábola? Tiene un mensaje claro. Jesús se está comparando a Dios con un juez injusto. Pero dice, Jesús no está comparando a Dios con un juez injusto. Pero dice que si la perseverancia logra la justicia de un juez injusto, con mayor razón de un Padre bueno, amoroso y compasivo, que si usted persevera y es insistente a reclamar lo que le pertenece, así como ese juez injusto, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre, le hizo justicia porque esta mujer lo molestaba, cuánto más Dios,
que está unido al plan y propósito divino de amar a Dios y amar al prójimo. Amén. Dale un aplauso al que vive. Aleluya. Amén. Este mensaje que vamos a dar hoy, pues me inspiré para predicarlo porque estuve leyendo la historia de Winston Churchill. La historia revela que en la Segunda Guerra Mundial los nazis, los alemanes, comandados por Adolfo Hitler, habían invadido a Europa y con su ejército sofisticado habían acabado con Francia, habían bombardeado a Inglaterra, que era el país más importante de Europa. Y cuando Adolfo Hitler invadió, que neutralizó al ejército inglés, Adolfo Hitler fue invitado a la Universidad de Exeter, porque allí estaba la crema innata, la juventud de Inglaterra. Inglaterra contaba ahora con la inteligencia de todos esos ingenieros que estaban en esa universidad para hacer nuevos equipos. Y a Adolfo Hitler se le dio el podio para dar el discurso, para animar a esta gente que estaban desamparados automáticamente porque el ejército sofisticado había sido destruido. Y Hitler, dicen ellos, que dio el mensaje más interesante y más poderoso y a la vez el más corto de la historia de la humanidad, cuando se paró y dijo: aquí nadie se rinda. Y yo leyendo esto dije yo, bueno, para mí el discurso más corto lo dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto un aplauso a Dios? Y el más interesante de todos los discursos. Amén. Pero Winston Churchill lo que quería era animar a la gente, aleluya, que él estaba tratando de inculcar a estos estudiantes, era que el espíritu indomable de la perseverancia se mantuviera en ellos, que confiaran, aleluya, en la palabra de Dios, porque Winston Churchill había conocido al Señor y había leído la historia de Jesús, y lo que más le impactó a él fue la perseverancia de un hombre, amén, que no tenía quien lo defendiera, pero sí la justicia de Dios estaba ahí para defenderlo. Amén. Aleluya. Entonces, Winston Churchill dijo en ese discurso: en tiempo de dificultad, en tiempo de persecución, en tiempo de una aparente derrota, lucharemos contra ellos en las playas, lucharemos contra ellos en el mar, lucharemos contra ellos en los pueblos, lucharemos contra ellos donde quiera que le veamos. Él estaba llamando al pueblo a fidelidad persistente, que en tiempo de problemas no desmayaran, que no se rindieran a la desesperación ni a los desafíos del enemigo, que se mantuvieran con su frente en alto, aleluya, y que no desmayaran. Y la historia lo registra como el primer discurso que un hombre, aleluya, da para animar a un pueblo a que se levantara para conseguir la victoria. Y yo dije, aleluya, pensando, leyendo esto, que el discurso más poderoso lo dio nuestro Señor Jesucristo cuando Él recibió el Espíritu Santo después de haberse bautizado, después
de haber pasado la prueba del desierto, y entró a la sinagoga y se le dio el libro a leer. Y cuando él lo leyó y dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y cuando él está diciendo esta palabra tenaz, él está diciendo que el Espíritu que le trajo la justicia al primer hombre antes de la caída, de nuevo estaba en un hombre. Por eso dijo: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para darle buenas noticias a los pobres, para abrir la puerta de la cárcel, para abrirle los ojos a los ciegos y predicar el año agradable del Señor. Y antes de sentarse, exclamó y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra en ustedes. Y le entregó el libro y se sentó. Y todos en la sinagoga estaban atentos y estaban perplejos por la palabra de gracia que salían de su boca. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que de nuevo la justicia de Dios entró en la vida de un ser humano, y ahora hay esperanza para todo aquello que aceptan a Jesucristo. Dios le está diciendo: usted ya no está desamparado, ya la justicia de Dios está viviendo en ustedes y dentro de ustedes. De ahí es que viene que Pablo dijo: el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, porque el justo por la fe vivirá. Ya Dios no hizo justicia, ya Dios te hizo justicia. Todo lo que Dios le entregó al hombre cuando lo creó está dentro de nosotros. La justicia de Dios ya está activa. El ministerio de la justicia ya se activó con la muerte y resurrección de Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a su nombre. Por tanto, aleluya, dice la Biblia que cuando él habló esa palabra, cerrando el libro, lo devolvió a los asistentes y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido. Ya, el momento esperado de toda la humanidad ya se ha cumplido. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, ¿cuándo entró la injusticia? Bueno, cuando el hombre desobedeció a Dios. Cuando el hombre desobedece a Dios, entró la injusticia. Porque la justicia va acompañada con la obediencia hacia Dios. Cuando nosotros desobedecemos la palabra, o entramos en injusticia. Porque la justicia de Dios, cuando Dios le sopló al hombre, la Biblia dice que Dios lo hizo como Él. Y en eso consiste la justicia de Dios, porque la Biblia dice que a imagen de Dios, Dios creó al hombre. Y eso es lo que se llama la justicia de Dios. Ahora, cuando el hombre está desnudo, entra en injusticia. Porque el hombre no estaba obedeciendo a Dios. Aleluya. Por eso la Biblia dice en Génesis, en su capítulo 3, verso 24: y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. La espada representa la palabra de Dios. ¿Y qué Dios estaba diciendo? Que para entrar a la justicia, que era el huerto del Edén, donde el hombre en el Edén tenía todo lo necesario para ser feliz, porque la felicidad anda acompañada de la justicia de Dios. Amén. Aleluya.
Entonces, ¿qué resulta? Que la palabra, cuando se hace un hombre, nace como hombre y modela el primer hombre que Dios creó antes de la caída. Aleluya. En otra manera, Jesucristo, cuando nace como hombre, Él viene a modelar el primer hombre que Dios creó antes de la caída. Por eso Pablo lo llama el segundo Adán. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Jesucristo era la esencia de la justicia de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué significa la justicia? La equidad de Dios hacia el hombre. En otra manera, que lo que tenía Dios lo compartió con el hombre. Y Dios es un ser saludable. Dios es un ser rico. Dios es un ser todopoderoso. Dios es la justicia. Amén. Entonces, el hombre en su condición de naturaleza caída, como fue creado en la justicia de Dios, pues esa es su naturaleza. Entonces, en injusticia, muchas veces quiere actuar con la justicia, pero al no tener el Espíritu Santo de Dios, está desnudo y al tal desnudo no puede aplicar la justicia. Por más serio que sea. Gloria al nombre del Señor. Los políticos muchas veces ofrecen justicia. Pero bien nosotros sabemos que la desnudez espiritual no puede aplicar la justicia de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, por eso, como le decía ahorita, cuando Jesús se iba a bautizar, como el hombre en desobediencia perdió la justicia de Dios, pero Jesús ahora tiene que demostrar al Adán no caído y demostrar que la humildad, la sencillez lo acompañaban a él y en él no había orgullo. Porque el hombre y la mujer orgullosa no anda en la justicia de Dios. Entonces Jesucristo recibe la primera tentación de su vida. Cuando él se fue a bautizar, que Juan le dijo, no, el que tiene que bautizarme a mí eres tú, no yo a ti. ¿Y qué le dice él? Juan, no, deja que sea así para que cumplamos toda justicia. Entonces, la justicia, vuelvo y repito, va acompañada de la obediencia. Si usted y yo no somos obedientes a Dios y a su palabra, la justicia de Dios no se puede activar en su vida. Entienda eso. Amén. Y la justicia de Dios es una aliada a los frutos del Espíritu Santo. Si usted anda en los deseos de la carne y no en los frutos de Dios, pues usted no anda en la justicia de Dios. La justicia de Dios, amén, va acompañada del amor de Dios, de la paz de Dios, del gozo de Dios, de la alegría de Dios. Aleluya, amén. Y la injusticia de Dios va acompañada de los deseos de la carne. Aleluya. Entonces, por eso fue que Jesús dijo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Ahora Jesús, como enviado de Dios a modelar el primer Adán, tiene que demostrar que Él es la justicia de Dios. Y eso nos da una enseñanza a nosotros, de que también nosotros, en la vida cotidiana que Dios nos ha permitido vivir,
tenemos que demostrar que la justicia de Dios está en nosotros. ¿Y cómo usted lo demuestra? Bueno, cuando usted, Dios lo pasa por el crisol de la prueba, tiene que demostrar que la justicia de Dios está en usted. Amén. Porque cuando a nosotros no hace falta algo de lo que Dios le entregó al hombre, nosotros tenemos que demostrar que sí, la justicia de Dios está en nuestras vidas. Por eso, vuelvo y repito, Pablo dio una palabra capital en el libro de los Romanos, en su capítulo 1, verso 16, cuando dijo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Y por qué él no se avergonzaba del evangelio? Bueno, porque él entendía que la justicia de Dios estaba en él. Por eso él dijo, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Es Dios el que justifica. En otra manera, de Dios es la justicia. Y si tú andas en justicia, pues la justicia de Dios no te puede condenar. ¿Ve? Y es por eso que Pablo tiene que pasar por ciertas pruebas. Y en esas ciertas pruebas que él pasó, él dio a demostrar que Dios era su juez. Por ejemplo, cuando cayó preso Pablo y Silas, él no tenía a nadie que lo defendiera. No tenía un abogado que diera la cara por él. Y eso es lo que Dios quiere inculcarnos en esta tarde a nosotros, que aunque tú no tengas quien te defienda, tú tienes uno que te defiende, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que creó el mar y todo lo que en ella hay. Pablo no tenía un abogado que apelara a él. Pablo no tenía un abogado que fuera a soltarlo, pero él tenía el abogado de los abogados. ¿Qué hizo Pablo? Demostró, aleluya, quien hace el plan de Dios, quien ha enviado a este planeta para cumplir un plan, para cumplir un propósito. No hay ley en esta tierra, no hay juez en esta tierra que lo pueda condenar. Aleluya, porque la palabra son espíritu y son vida, porque la palabra es la justicia de Dios. ¿Qué hizo Pablo en medio de la cárcel? A demostrar que la justicia de Dios estaba en él. Comenzó a cantar himno, comenzó a cantar cántico y dijo, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. En otra manera, yo estoy preso, pero soy libre. Yo estoy preso, pero soy libre. Entonces, eso es lo que Dios quiere que usted y yo sepamos, que aunque tú estés pasando por pruebas, estés pasando por dificultades, la palabra de Dios está ahí para bendecirte, la justicia de Dios. Amén. Y en medio de la cárcel, Pablo cantando himno. Amén. Dice la Biblia que se armó un terremoto. Y sabemos que ese terremoto era el Espíritu Santo que vino a libertarlo, que vino a hacerle justicia al apóstol Pablo, porque él estaba bajo un plan, bajo un propósito de que las almas se salvaran. Cuando usted y yo estamos adheridos a ese plan de Dios y nos involucramos en la obra de Dios y trabajamos para la obra de Dios, no hay diablo, no hay demonio que pueda contigo. Amén. Nosotros metidos en el plan de Dios, metidos en el propósito de Dios, somos personas invencibles. Si hay una garantía, amén, que nos garantiza a nosotros que la justicia de Dios está de nuestra parte, comience a hacer la voluntad de Dios, comience a cumplir el plan y propósito por la cual usted nació, aleluya, y la justicia de Dios será su retaguardia, donde quiera que usted esté, la justicia de Dios lo va a acompañar y no hay nada que le haga falta a usted que la justicia de Dios no le sirva.
Bueno, y conocemos la historia, que de repente salió un terremoto y las cadenas a Pablo se le cayeron de las manos y de los pies, y las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Y quién fue el que abrió la puerta de la cárcel? La justicia de Dios, la palabra de Dios. Bien lo dijo Jesús, mi palabra son espíritu y son vida. Y si nosotros la hacemos vida en nosotros, le nacen pie, cabeza y mano. Pero tiene que hacerse vida en nosotros. De ahí es que David dijo claramente que la bendición de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Porque si yo ando en justicia, amén, la justicia de Dios me va a perseguir para bendecirme, donde quiera que yo esté. Por tanto, camina en justicia y no temas. Gracias, Espíritu Santo. Por eso Jesús tuvo que demostrar que la justicia de Dios estaba de parte suya. Entonces, Él era la justicia de Dios. Y donde quiera que iba, que veía a la gente en justicia, pues Él lo metía en justicia. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, ella estaba en injusticia, porque la justicia es que tú estás sano. Injusticia es enfermedad, porque Dios no creó la injusticia, sino la justicia. Cuando la mujer estaba en injusticia, que confió en la justicia de Dios, que dejó todo lo que tenía y fue y tocó el manto, entró en la justicia de Dios. ¿Qué te está diciendo Dios con eso? Amén. Que entre en la justicia de Dios. Si tú te enfermo, si te falta algo de la justicia, reclámala. Porque ¿cómo la reclamó ella? Agarrando el manto. Inmediatamente la reclamó. Ahí llegó su sanidad. Entonces, ¿qué Dios nos está diciendo con eso? Que si te hace falta algo en la justicia, Él está presto a servirte. Solamente tú tienes que creerle. Creerle, creerle, creerle. Ella creyó y entró en justicia. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hoy, si hay alguien enfermo aquí, va a ser sanado. Créalo que tú vas a ser sanado. Tú vas a ser sanado hoy. Hoy tú vas a ser sanado. Y la justicia de Dios está aquí. La justicia de Dios está aquí. Confía y cree que por su llaga ya nosotros hemos sido sanados. Hemos creído que ya la sanidad de Dios está aquí. Ya tú estás sana. Dice el Señor, levántate en paz y cree que la justicia de Dios ha llegado a tu vida, la sanidad de Dios ha llegado a tu vida. Solamente cree que tú estás sana de mente, que tú estás sana de corazón. Comienza a caminar bajo esa palabra y solamente cree. Aleluya. Todos aquellos que andaban en justicia, cuando se pegaron de la justicia de Dios se activó en ellos. Bartimeo el ciego. Dios no creó a nadie ciego. Dios lo creó en justicia, con una vista 20-20. Bartimeo se dio cuenta y dijo, aquí está mi oportunidad ahora. Llegó la justicia. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la justicia lo escuchó. En medio de una multitud, donde la multitud no creía que Jesús lo estaba escuchando. Le decían, cállate, porque Él no te va a escuchar. Y la sorpresa a la multitud, que Jesús le dijo, mira, aquel que está allá, dile que venga acá. Yo lo escuché. Y cuando Bartimeo le tocara, mira, tú que estás voceando mucho, tú eres el que está voceando, te están llamando, ve para allá. Y él una vez entendió. Y para mí él vio, porque él se tiró la capa y se mandó. Cuando llegó donde Jesús, Jesús le dijo, ¿qué tú quieres que te haga? Oh, maestro, que recobre la vista. Tu fe te ha sanado. Recibe la vista. ¿Qué te hace falta de la justicia de Dios? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta ahora mismo de la justicia de Dios? Y tú no sabes que la justicia de Dios está dentro de ti. Comienza a creer por fe de que la justicia de Dios llegó a tu vida. Comienza a creerlo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Amén. La Biblia dice,
amén, que Raquel no daba hijo, amén, y comenzó a clamar a Dios. Y cuando le dio a su hijo, ella solamente dijo: gracias a Dios, porque tu justicia me ha alcanzado. Tu justicia me ha alcanzado. Porque ¿qué es lo que es la justicia de Dios? La justicia de Dios se encuentra en Génesis, en su capítulo 1 y capítulo 2, donde Dios le entregó todo al hombre. En el capítulo 3, el hombre entró en injusticia, pero desde el capítulo 3, Dios está llamando a la gente al capítulo 2, que se entre en la justicia de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Jesús tenía que demostrar que la justicia de Dios estaba en él. ¿Y cómo lo demuestra? Cuando él llega al huerto de Getsemaní, que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Él fue enviado a morir en una cruz. Y como él fue enviado a morir en una cruz, para él entrar en justicia, tenía que cumplir con lo que Dios le dijo: ir a la cruz del Calvario. De ahí es que viene que Lucas dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Amén. Si tú quieres que la justicia de Dios se active en tu vida, no suelte la cruz sin Dios mandarte a soltarla, porque usted y yo no nos mandamos a nosotros mismos, a nosotros nos manda Dios, a nosotros nos dirige el Espíritu Santo, y usted y yo no podemos hacer lo que nos dé la gana. Amén. Nosotros nos debemos a Dios. Él es el creador, Él es el mandamás, y usted no puede cuestionar a Dios en nada. A Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Y esa es parte de la justicia de Dios. Entonces, Jesús no cuestionó a Dios. Él solamente le dijo: Padre, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Qué haré? Pero que no se haga lo que yo diga, sino lo que tú digas. Eso es lo que se llama la justicia de Dios, sin cuestionar a Dios que por qué. ¿Por qué me sucede eso a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué desde mi niñez yo vengo sufriendo? ¿Por qué abusaron de mí? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? No, cuando usted fue enviado a la tierra, Dios lo envió con un propósito. No comience a pensar nada negativo en su vida. Comience a pensar lo mejor de su vida. Camine hacia adelante, confíe en Dios, porque la mejor justicia es cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando Dios nos manda a hacer algo y nosotros lo hacemos. Entonces, entró de nuevo Jesús al pretorio y dijo, ¿de dónde eres tú?, le pregunta Pilato. Jesús no le dio respuesta. De esta manera no voy a perder mi tiempo contigo. Tú no vas a sacar de comunión a mí, porque ahí entra la justicia de Dios, cuando nosotros nos mantenemos en comunión con Dios y tenemos una mentalidad de inocente. Cuando usted tiene la mentalidad de inocente, esa mentalidad va adherida al amor de Dios. Porque la Biblia dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree. El amor no tiene prejuicio. El amor hacia Dios no causa prejuicio, sino usted acepta todo lo que Dios lo manda hacer en esta tierra, porque usted ama a Dios, usted ama al prójimo, y usted entendiendo eso, pues usted entonces tiene una mente inocente. Y una mente inocente significa en el original de que usted no es encontrado culpable.
sino usted es encontrado justo delante de Dios, porque Dios es el que justifica. Y cuando usted tiene una mente y un corazón inocente, usted está adherido al amor de Dios. Amén. Y el que tiene el amor de Dios, tiene la justicia de Dios. ¿Cuánto un aplauso al Hijo de Dios? Entonces, ahí estaba Jesucristo con el amor de Dios a cumplir el plan y propósito. Y Pilato, Satanás lo estaba apoyando para sacarlo de comunión. Y él no rompió eso. Pilato entonces dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte? Y el creador de la autoridad estaba ahí. Yo me imagino que Jesús dijo, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? ¿Y tú no me quieres hablar? Huyándolo para que hable. Y él en comunión. Padre, gracias. Gracias. No se deje sacar de comunión de nadie. Ni aún de su esposa, ni su esposa. Mantenga una mentalidad inocente. No se deje pullar del diablo. Gloria al nombre del Señor. No caiga en gancho el enemigo. Manténgase sereno y tranquilo. Alabe a Dios y confíe en la justicia de Dios. Cuando usted confía en la justicia de Dios, usted no trata de defenderse usted. Usted deja que Dios lo defienda. Y esa era la posición de Jesucristo. Él estaba dejando que Dios sea que lo defienda. Gloria al Señor. Jesús le respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera dado, si no te he dado de arriba. Por eso, el que te entregó a mí tiene más culpa que tú. Date tranquilo. Pilato se turbó. ¿Qué hombre es este? Le estoy dando la oportunidad para que no lo crucifiquen y mira lo que me dice. Él está provocando para ir a ser crucificado. Entonces, la injusticia está de aquel lado con panfletos, con pancarta. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato lo ve y mira a la multitud. Pero alguien voció, un agitador por atrás voció y le dijo, si tú no lo crucificas, tú no eres amigo del César. Ay, papá. ¿Cómo? Yo no voy a caer en ese gancho. Bueno, yo me limpio la mano. Ahí está el hombre. Salí de esto. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Pero Cristo estaba confiado. Por eso la Biblia dice que enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque él estaba confiado de que la justicia de Dios estaba con él. El sistema, el imperialismo romano, el imperialismo de religión estaban contra él. Inclusive su propia familia, sus propios hermanos lo botaron de su casa. No había quien lo defendiera. Y es por eso que Jesús habla de la viuda indefensa. ¿Qué Dios nos quiere decir con eso? Que aunque tú y yo no tengamos quien nos defienda, pero nosotros cumplimos con nuestra asignación de cumplir el plan y propósito de Dios, la justicia divina se activa a nuestro favor. Pueblo, no tema, hacia adelante, no estamos desamparados, tenemos la justicia de Dios. Aleluya. Y eso fue lo que resucitó a Job, porque Job estaba por morir. Ya todo el mundo contaba los días que le quedaban a Job. Y Job ya conocía la historia de lo que Dios había dicho. Cuando el hombre falló
que Dios declaró la palabra y dijo, Él te va a herir en el calcañal, pero la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Yahó sabía que venía un redentor en un futuro. Y dice la Biblia, en la Biblia Dios habla hoy, en Job, en su capítulo 19, verso 25, que Job dijo, yo sé que mi defensor vive. Dios habla hoy, 19:25, y que Él será mi abogado aquí en la tierra. ¡Wow! ¿Y por qué Job habla de abogado? ¿Por qué Job habla de alguien que va a defender su derecho? Porque Job entendía que él estaba en justicia y que él no era culpable, que Dios solamente lo estaba pasando por una prueba. Y Job está profetizando sobre su futuro inmediato. Y cuando un hombre y una mujer profetiza sobre su futuro inmediato y cree en la justicia de Dios, esa palabra no cae al vacío. Por eso Job dice, estoy seguro de que lo veré con ansia y espero el momento de que yo veré el resultado de esta declaración. En otra manera, eso es lo que él estaba diciendo. Y cuando Job hizo esa declaración, aleluya, pues entonces Dios comenzó su restauración, porque la justicia de Dios es la misma palabra que está escrita en la Biblia. Amén. La justicia de Dios, repito, es la palabra, y por eso Jesucristo habló en San Juan, en su capítulo 6, verso 63, y dijo, la palabra que yo le he dicho a ustedes son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha, pero la palabra que yo le he dicho son espíritu y son vida. Camina bajo esa palabra, dice el Señor. Por eso Él dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confía, yo, la justicia, he vencido al mundo. Y por eso Él dijo, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, también crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera así, yo no le hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para ustedes, y si me fuere, vendí otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén, y ustedes saben a dónde voy, y ustedes saben el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Amén. La palabra de Dios es el camino. Caminemos por ese camino. Amén. Y tendremos éxito, tendremos victoria. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino implantado, amén, va acompañado de la justicia de Dios. Si nosotros creemos que ese reino ya está en nosotros, como dijo el escritor de Hebreo, en Hebreo 12:28, ya hemos sido trasladados a un reino inconmovible, y ese reino es el que estamos viviendo ahora. Aleluya, lo estamos viviendo. Por tanto, nadie tema, la justicia de Dios está en nosotros, dentro de nosotros. Camina confiado y confiada de que la victoria de Dios ha llegado a vuestra vida. Sean bendecidos. Gracias, Espíritu Santo. Gloria. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta palabra que tú nos has sembrado el día de hoy, que podamos creer
por encima de todo, Señor Jesús, y podamos hacer esta palabra vida en nuestras vidas, manifestándola. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dele palmada al Señor, dele palmada de alabanza. Adora a su Creador, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Aleluya. Tú eres digno de gloria, tú eres digno. Te adoramos, Padre Celestial. Tú eres exaltado. Tú eres coronado en gloria y majestad. Aleluya. Aleluya. Creí, por lo cual hablé, que esta es su voluntad para mí. Que yo crea en ti, que crea en ti. Y sé que en tu nombre hay poder y esa es su voluntad para mí. Que yo crea en ti, que crea en ti. A veces atribulada, sin angustiarme, en apuros, sin desesperarme, perseguida, nunca desamparada, derribada, pero jamás destruida. Porque esta es mi fe y yo volaré las montañas más altas seguras. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria. Porque esta es mi fe y yo cruzaré el mal recio que oculta el camino. Detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré. Porque esta es mi fe y esta es mi fe. Y yo creí, por lo cual hablé, que esta es su voluntad para mí. Que yo crea en ti, que crea en ti. Y yo sé que en tu nombre hay poder y esa es su voluntad para mí. Que yo crea en ti, que crea en ti. A veces atribulada, sin angustiarme, en apuro, sin desesperarme, perseguida, nunca desamparada, derribada, pero jamás destruida. Porque esta es mi fe y yo volaré las montañas más altas seguras. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria. Oh, pero esta es mi fe y yo cruzaré el mal recio que oculta el camino. Detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré. Y porque esta es mi fe, y esta es mi fe, y esta es mi fe, esta es mi fe, y esta es mi fe, y yo volaré las montañas más altas seguras. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria. Y yo, pero esta es mi fe y yo cruzaré el mal recio que oculta el camino. Detrás de mí
iré y lo cruzaré, porque esta es mi fe, y esta es mi fe. Coleta la ofrenda. Aleluya, tremendo mensaje. ¿Cuántos pudieron disfrutar de ese mensaje? No nos rindamos, descansemos en Dios, cumplamos con los propósitos por el cual el Señor nos llamó y Él se encargará de defendernos. Amén. Vamos a dejar que los... Bueno, quédense ahí un ratito ahí porque ya voy a dar los anuncios y así vamos a dejar que los jóvenes canten el coro para las ofrendas, pero después de los anuncios. Dice aquí el anuncio, Iglesia del Maestro: clases para nuevos creyentes el lunes, clases para nuevos creyentes desde las 6:30 a 8:30 de la noche. Los miércoles, escuela bíblica a partir de las 7:30 de la noche. ¿Recordamos eso? Escuela bíblica a partir de las 7:30 de la noche los miércoles. El viernes, cena celebrando con las madres a partir de las 7:30 p.m. Muchas sorpresas, no te lo pierdas. Habrá transporte para llevar. ¿Será este viernes? Sí. Oh, ok. Pues este viernes, madre. Bueno, ya ustedes saben que están de celebración. No falten y desen su galita y para poderse reunir entre todas y así disfrutar de lo que le tienen preparado. Este sábado no habrá retiro, sino que el culto inicia con clamor de madre a partir de las 7 de la noche. Ensayo de canto de 12:30 a 1:30 p.m. para niños de 5 a 11 años. Otros, matutino despertando con Dios todos los días a partir de las 5:30 a.m. Un paréntesis, aunque usted no se meta en Facebook o en tiempo real o más tarde, usted disfrute de ese matutino, porque son gloriosos y ayudan cada día más a acercarnos al Señor. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros necesitamos es tener comunión con el Señor. Y el pastor, Dios le dio la sabiduría al pastor para seguir ministrando a través de esos momentos de matutino, porque si no lo hacemos, la carne va a gobernar. La carne va a gobernar. Entonces es necesario que nosotros cumplamos con ese deber para salir edificados cada uno de nosotros. Amén. Dice aquí, el próximo viernes 2 de junio a las 7:30 p.m., viernes de gloria con el hermano Ruperto Mejía. Ok, no me perdí ahí. Aleluya. Ensayos de danza para niñas, el martes de 5:30 a 6:30 p.m. Campamento de verano será del 22 al 24 de junio. Reserva con tiempo. Pase por la oficina para más información. Hay que prepararse para el campamento. Yo no voy a preguntar quiénes son los que van, porque cuando se den cita, entonces todos van a disfrutar de ese campamento. Aleluya. La red de caballeros les recuerda a los caballeros de la iglesia: el jueves 8 de junio tenemos un compartir a partir de las 4:30 en la quinta planta del tejado, totalmente gratis. Incluye picaderas, juegos, competencias, coloquios, interacciones y orientaciones fundamentales en la palabra de Dios. Recordemos, caballero, ese compartir el 8 de junio
a partir de las 4:30, me parece que ese día es feriado. Es feriado. Ya, Cristi. el Corpus Christi. Ok. Así que, jóvenes, caballeros, vamos a presentarnos en eso. Se les informa a los adolescentes y músicos que deben pasar por la oficina para anotarse en el compartir que tendrán el jueves 8 de junio. También los jóvenes tienen un compartir. Está bien eso. Está bien eso. Entonces, recuerden eso, jóvenes y músicos y cantores. Pasar por la oficina para inscribirse. No lo dejen por último. Comiencen a hacer su inscripción para que así puedan participar también de esa actividad que ustedes tienen. El domingo 28 habrá visita a la cárcel de mujeres para aquellos que deseen traer sus ofrendas voluntarias. Cooperemos con eso todos. Y hasta aquí son los anuncios. Dios le bendiga y los cantores con nosotros. Aleluya. Ofrenda. Aleluya. Bueno, vamos a dejar al mismo hermano aquí que ore por las ofrendas. Aleluya, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Bendecimos nuestras ofrendas, esperando y creyendo y confiando que la multipliques al 100 por 1. Y el que no pueda ofrendar, que tenga para ofrendar en la próxima vez, en el nombre de Jesús. Amén. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con la alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con la alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, que Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, que Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y Él es poderoso, el poderoso, el poderoso, el poderoso, el poderoso, el poderoso, el poderoso, 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 el poderoso, el poderoso, el poderoso, el poderoso, el poderoso, el poderoso, poderoso, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, puestos de pies, vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que la hemos recibido con beneplácito. Gracias por todo. Llévanos en paz y que la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo siga con nosotros. Y el pueblo de Dios dice, sean bendecidos. Amén. Ana.